Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos temitas, los pronombres, y después de ese tema vamos a hablar sobre los determinantes. ¿Por qué vamos a ver los dos temas? Pues porque los dos temas son correlacionados, es decir que tiene que ver el uno con el otro. Son parecidos, tanto los pronombres como los determinantes, pero tienen sus diferencias, por eso los vamos a ver el día de hoy. Entonces empezamos por los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Bueno, un pronombre, ¿cierto? Son una serie de palabras que se utilizan para reemplazar o acompañar al sustantivo, ¿sí? Es decir, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, ¿cierto? Esos son los que nosotros conocemos comúnmente, pero pues obviamente existen más, por eso vamos a verlo el día de hoy. Bueno, entonces, como les decía, los pronombres son palabras que pueden sustituir, ¿cierto? Es decir, reemplazar, ¿cierto? O referirse al sustantivo y desempeñan la misma función del sustantivo. Pues como les decía que hay varios, ¿cierto? Entonces, pues existen diferentes clases de pronombres. Algunos comparten varias formas con los determinantes. Por eso les decía que el tema de los pronombres y los determinantes se relacionaban. Porque hay algunos pronombres que también son determinantes, mejor dicho. También pueden ser artículos o posesivos, bueno, y relativos, que esos son formas de los determinantes que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces empezamos con las clases de pronombres. Existen 5 clases de pronombres, ¿listo? Está primero que todo los personales, que son los que ya conocemos, ¿cierto? Son aquellos que señalan las personas que intervienen en el discurso, ¿cierto? Es decir, señalan a las personas que están emitiendo el mensaje. Entonces está la primera persona, que es quien habla, ¿cierto? El que habla es la primera persona, es decir, yo, ¿cierto? Quien escucha, esa es la segunda persona, es decir, tú o usted, ¿cierto? Y de quién se habla, la tercera persona, es decir, ellos o ellas, ¿cierto? Asimismo, pues algunos pronombres tienen género, es decir, que son masculinos o femeninos, ¿cierto? Algo que curioso que sucede es que los géneros de tercera persona a veces tienen un género neutro, es decir, que se puede utilizar tanto en masculino como femenino, ¿listo? Y pues asimismo los pronombres tienen un número, es decir que pueden estar en singular o en plural, ¿cierto? Digamos, el singular de la primera persona es yo, el plural de la primera persona es nosotros. También los pronombres depende, ¿cierto? Si salen aislados en la oración o están acompañando a un verbo, es decir, los tónicos son aquellos que salen al lado de los sustantivos, ¿cierto? O pueden aparecer aislados, es decir, reemplazando al sustantivo. Y están los átonos. Los átonos son aquellos que acompañan al verbo, ¿cierto? Y reemplazan totalmente al sustantivo. Vamos a verlos en esta tabla de acá. Bueno, miren, acá está la primera persona, segunda persona, tercera persona, el singular y el plural, los átonos y tónicos, es decir, si aparecen aislados o acompañan un verbo, ¿cierto? Entonces, en el singular, los de primera persona de los átonos es me, en la segunda persona es te, ¿cierto? Me comí, ¿cierto? Un pan. Te comiste un pan. Y en tercera persona le, la, lo, sé, ¿cierto? En los tónicos, ¿cierto? Que son aquellos que aparecen aislados en la oración, por decirlo así, son yo, ¿cierto? Que es el que conocemos, que también podemos usar mi o conmigo. Esos son pronombres. Tú o usted, que ya los habíamos mencionado, de la segunda persona, o también se puede usar ti y contigo. Y la tercera persona, él y ella, ya lo habíamos mencionado, está ello, sí y consigo, también se puede usar. Estos mismos pronombres en plural se mencionan así, entonces los átonos serían nos, en la segunda persona os, y en la tercera persona les, las, los y se. En los tónicos, ¿cierto? Digamos el plural de yo, pues ¿cuál es? Nosotros o nosotras, ¿cierto? El plural de usted, pues ustedes. Y en el plural de la tercera persona de él y ella, pues ellos, ellas, sí y consigo, ¿listo? Estos son como los pronombres personales, ¿listo? Estos son los que existen como pronombres personales. Ahora vamos a hablar acerca de los pronombres demostrativos. Esta es la segunda clase. Los pronombres demostrativos son aquellos que indican una distancia entre el referente y el hablante o oyente. ¿Cómo así?
Pues es decir, indican una proximidad, sea distancia media, ¿cierto? Una proximidad, una distancia media o una lejanía. Eso es lo que demuestran los demostrativos. Aquí lo podemos ver en la tablita, mire. De proximidad, de distancia media y de lejanía. Mire. Entonces en singular sería este. Entonces mire, este perro significa que está cerca, ¿cierto? Distancia media sería ese, esa, eso. Entonces ese perro indica que ya está un poco más lejos, a unos metros, ¿cierto? Y lejanía, pues que ya está muy lejos, como aquel, aquella, aquello, ¿cierto? Aquel perro ya está muy lejos. En plural, ¿cuáles son? Estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas. ¿Listo? Bueno, también pues obviamente tiene formas femeninas, tiene formas masculinas y neutras, ¿listo? Entonces lo importante es que demostrativos indican la distancia entre el referente que señalan y el hablante y el oyente. La tercera clase de pronombres se llaman los cuantificadores. Como su nombre lo dice, indican cantidad. Puede hablarnos de una cantidad precisa, ¿cierto? Como los numerales o cardinales, ¿cierto? Como 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O de cantidad, ¿cierto? Pronombres de cantidad, como, bueno, hay indefinidos y neutros, como alguien o nadie, ¿cierto? En los indefinidos, y todo, algo, nada, mucho, bastante, en los neutros, ¿cierto? Bueno, como les decía, tienen que tener en cuenta que algunos pronombres pensemos que son adjetivos o que son determinantes. ¿Qué pasa? Es que la misma palabra puede tener tres funciones diferentes. Puede ser pronombre, puede ser demostrativo, bueno, puede ser varias cosas a la vez, dependiendo de qué, del uso que le demos. La cuarta clase se llaman los interrogativos exclamativos. Estos son pronombres tónicos, ¿cierto? Que se emplean ¿para qué? Pues para interrogar y exclamar cosas. ¿Cuáles conocemos? ¿Quién, quiénes, qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas y cuál? Y por último tenemos los pronombres relativos. Los pronombres relativos se refieren a un sustantivo, a otro pronombre o a un grupo de palabras, ¿cierto? Puede aparecer de forma explícita o ser sobreentendido. ¿Cuáles conocemos? Pues qué, quién, quiénes, el cual, la cual, los cuales, las cuales, lo que, y bueno, ahí hay muchísimos más. Eso es, muchachos, lo que son las 5 clases de pronombres. ¿Listo? Al final del video les voy a decir qué apuntes vamos a tomar. Vamos a pasar ahora a ver los determinantes para que no perdamos el hilo de nuestro tema. ¿Listo? Entonces, los determinantes, como les decía, son palabras, ¿cierto? Que son muy parecidas a los pronombres, ¿cierto? Pero estos, a diferencia de los pronombres, ¿cierto? Que los pronombres reemplazan el sustantivo, es decir, lo sustituyen, ¿cierto? Los determinantes lo que hacen es acompañar al sustantivo para actualizarlo. También sirven para determinar el género y el número del sustantivo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que dice el león, el determinante es el, ¿cierto? Porque está acompañando al sustantivo león y nos está diciendo que su género es masculino y que su número es singular. ¿Listo? En estos determinantes existen 6 clases de determinantes, así como existían 5 clases de pronombres, pues también hay 6 clases de determinantes. Entonces tenemos primero los artículos. Los artículos son palabras que eliminan el significado del sustantivo, ¿cierto? Indicando si es conocido o desconocido, es decir, que ellos son los que determinan a veces, digamos, géneros y demás en los sustantivos. Entonces, miren, los determinados introducen una realidad conocida. El, la, los y las, ya los conocemos, ¿cierto? Indeterminados, pues son aquellos que hablan de algo desconocido. Un, una, unos y unas, ¿cierto? Estos son los artículos, ya igualmente los habíamos visto en algún momento. Entonces, pilas con esa tablita. La siguiente clase de determinantes son los determinantes demostrativos. Los demostrativos son aquellos que preceden, ¿cierto? Es decir, a un sustantivo, ¿cierto? Es decir, que indican la distancia con respecto al hablante y al oyente. ¿Cuáles? Este, ese, aquel, esta, esa, aquella. ¿Se dan cuenta que son diferentes a los pronombres que vimos? Y si alguno pues se repite, pues es porque tiene una función similar. Luego vemos, están los determinantes posesivos, como su nombre lo dice, indican o expresan posesión, pertenencia con las personas gramaticales, ¿cierto? Es decir, que algo le pertenece.
En la primera persona podemos encontrar mi y nuestro, ¿cierto? Mi casa o nuestro carro. En la segunda persona encontramos tú y tuyo. Tu carro o ese perro es tuyo. Y en la tercera persona es el su, ¿cierto? Su bicicleta. Son posesivos, indican la pertenencia de algo. Luego están los determinantes relativos, ¿cierto? Aquí encontramos porque ellos actualizan el sustantivo. Entonces, los relativos son cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Vuelvo y digo, su función es actualizar a un sustantivo, ¿cierto? Que es poseído por otro sustantivo. Otro pronombre o un grupo de palabras que aparece con anterioridad en la oración. Es decir, que puede sustituirlo. Entonces, vamos. El león comió pan, cuyo animal estaba tantos días sin comer, ¿cierto? Está haciendo una función de actualizar al sustantivo, ¿cierto? Luego encontramos los determinantes de interrogativos y exclamativos, ¿cierto? Son aquellos que acompañan al sustantivo y expresan una pregunta o una exclamación, ¿cierto? Como qué o quién. Y están los determinantes, o cuál también es exclamativo y de interrogativo. Y por último encontramos los determinantes cuantificadores que expresan cantidad respecto al sustantivo, es decir, dan una cantidad, ¿cierto? Pueden ser numerales cardinales, ¿cierto? 3, 10, 15, vea que dice como que digamos tiene la misma función que los pronombres, ¿cierto? O indefinidos, algún, ninguno, varios, otro, poco, muchos y cualquier. ¿Listo? Esto es lo que son los determinantes, muchachos, ¿vale? Entonces, como vemos, son similares a los pronombres, pero tienen usos y funciones diferentes. Algunos pronombres también son determinantes, dependiendo de qué, del uso que le demos, ¿listo? Ahora vamos a pasar a tomar apuntes. El primer título que vamos a copiar es los pronombres, muchachos. Luego vamos a copiar, esto lo encuentran en la página 70 del libro. Entonces el título de los pronombres, copiamos este parrafito, ¿sí? Que nos define qué es un pronombre. Y luego ponemos el subtítulo clases de pronombres, ponemos el siguiente subtítulo que será personales, ¿cierto? Porque son 5 subtítulos ahí, entonces personales, bueno, y vamos a copiar no mentiras, el parrafito no, personales, y van a copiar la tabla, ¿listo? Para que no tengamos que copiar tanto. Luego pasamos subtítulo demostrativos, copian este parrafito, el parrafito que está acá, no sé señalar este, de demostrativos, y la tablita, ¿listo? Luego vamos a cuantificadores, subtítulo cuantificadores, aquí sí por favor copiamos todo el parrafito, igual ellos se ven grandes pero son corticos, son 3 rengloncitos, es por lo que la pantalla es reducida. Luego los interrogativos exclamativos, subtítulo, y copiamos esto también, relativos, y copiamos este subtítulo, ¿listo? Luego, ya después de copiar eso, vamos a copiar lo respectivo de los determinantes. Entonces, título, los determinantes, vamos a copiar, esto lo encuentran en la página 72. Copiamos este parrafito que está en amarillo, por favor, y ponemos, bueno, clases de determinantes como subtítulo, acá se los voy a señalar, ese va a ser el subtítulo, clases de determinantes, y empezamos. Entonces, subtítulo, artículos, copiamos el párrafo y copiamos la tabla, ¿listo? Luego, demostrativo, subtítulo, y copiamos la descripción. Luego, posesivos como subtítulo, y copiamos igual la definición de los determinantes posesivos. Ay, perdón. Listo. Luego lo mismo con los relativos, con los interrogativos y cuantificadores, vamos a copiar los títulos y sus parrafitos respectivos, ¿listo? Sé, muchachos, que obviamente lo que hay que copiar es un poquito extensos, por lo que pues venían 2 temas en uno, entonces voy a dejarles solo que copiemos esto, por favor, chicos. De estos apuntes voy a tomar calificación, entonces pilas con la ortografía y demás. Y en la siguiente sesión hago un tallercito pequeño y explico un tema que es muy cortico. ¿Listo, chicos? Para que no nos vayamos a saturar de contenido, entonces por favor toca copiar
lo que les indiqué, muchachos. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, ya saben, me pueden preguntar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Hoy no hay taller, ¿listo?